Capítulo 7. Obedeciendo la petición de mi hermano, subí a mi cuarto en cuanto terminamos de cenar. Aunque no pensaba hacer ningún ejercicio, cogí de la cocina los folios de la escuela, solo para que ambos vieran que me los llevaba. Ella dijo que si acababa rápido, aún podría unirme a ellos en el sofá para ver algo en la televisión. Dejé caer el taco de hojas sobre mi escritorio entre los estuches de acuarelas, pinceles y rotuladores con los que a veces me entretenía pintando los paisajes del acantilado que me rodeaba. De rodillas sobre la cama, abrí una rendija de la ventana que daba al terreno delantero. Era una noche más calmada que la anterior, menos fría y sin aire. Ninguna corriente me haría escuchar palabras imaginadas en el viento. Había pasado el día entero dudando si contarle a mi hermano lo de la voz en la trampilla, pero él tenía cosas más importantes en las que pensar. Además, no me gustaba la idea de confesarle que había pasado miedo todavía por culpa del hombre grillo. Una estrella fugaz recorrió en ese momento el cielo nocturno y con la boca abierta vino a mi mente lo que habría sido una perfecta respuesta que no supe dar a mi hermano cuando me dijo que si me gustaban las cosas que brillaban era porque me gustaba la luz y no la oscuridad. Debía haberle dicho que eso sería porque las luces más bonitas solo se veían en la oscuridad. Recostado con una almohada a la espalda, abrí el libro contra mis piernas. Leí durante más de una hora convertido en otro de los niños perdidos en aquella isla tropical, hasta que las ganas de ser pis fueron más intensas que las de saber qué harían con la cabeza del jabalí. Nada más abrir la puerta de mi cuarto, me llegó el murmullo de una conversación. Mi hermano y su novia hablaban en la cocina. Ni siquiera se habían trasladado al salón. Lo hacían además en voz muy baja, como si mandarme al cuarto no hubiera sido precaución suficiente para que no los escuchara. Me recordó el volumen que usaban a veces mi hermano y el abuelo cuando hablaban arriba en el estudio, en una esquina del salón o en el banco del terreno, con semblantes serios mientras me dirigían miradas para controlar dónde me encontraba. No tardé en darme cuenta de que era únicamente el murmullo grave de la voz de mi hermano lo que ronroneaba ahí abajo. Solo hablaba él, ella escuchaba. Quebrantando la promesa de privacidad que le había hecho, me acerqué al hueco de la escalera. No me sirvió para discernir palabras, pero sí aprecié un nuevo sonido, el de su novia sorbiéndose la nariz, repetidamente como si llorara. Lo que pensé que sería una alegre propuesta matrimonial, que enseguida celebrarían conmigo. Parecía en realidad como una conversación aciaga mantenida entre lágrimas. Confundido, me apoyé en la barandilla. Un poste de madera crujió bajo mi peso. El murmullo de mi hermano cesó de golpe. Las patas de unas sillas chirriaron contra el suelo de la cocina. Escapé al baño al tiempo que se escuchaban los pasos de mi hermano acercarse al vestíbulo. Cerré la puerta en el momento en el que él alcanzaba la base de la escalera. Preguntó por mí en voz alta, pero yo tiré la cadena como si estuviera en mis cosas y no le hubiera escuchado. Aproveché para hacer pis mientras se llenaba la cisterna. Volví a vaciarla, me mojé las manos en el grifo y salí del baño. ¿Qué haces?, preguntó el desde abajo sin verme. ¿No has oído la cadena? Vuelve a tu cuarto, que nos falta un rato. Cerré la puerta para que creyera que había entrado, pero me quedé afuera. ¿Sigues ahí, no?, dijo él. Venga, anda, que parece mentira que te lo tenga que pedir 2 veces. Por favor, déjanos. Su voz flaqueó en las últimas palabras, presa de la misma congoja que lo había acompañado durante todo el día. Me sentí mal por desobedecerlo. Entré a mi cuarto y cerré la puerta. Regresé a la lectura. Decidí que no me movería de ahí hasta que él viniera a buscarme. Pero esto no ocurrió. Apenas una decena de páginas después, un grito repentino me sacudió en la cama. Venía de abajo. Era de ella. Oí pasos que trotaron de la cocina al salón, del salón al vestíbulo. Hubo golpes contra puertas y muebles. Ella iba farfullando frases de las que solo entendí palabras sueltas. Engañada, horrible, irme. Debajo de mi habitación, la puerta de entrada se abrió con tanta fuerza que derribó el perchero. Me arrodillé en la cama y miré a través del cristal de la ventana. Los dos salieron al terreno. Mi hermano detrás de su novia, que caminaba a toda velocidad haciendo aspavientos. Una locura, dijo entre muchas otras cosas que no entendí. Él logró alcanzarla de un hombro. Ella señaló la casa con toda la mano. ¿A él? Mi hermano chistó para que se callara. Pretendió sujetar su cara como para besarla, pero ella se escabilló.
se escabulló y enfiló el camino de grava aún más rápido. Él corrió hasta llegar a su altura, la cogió de las muñecas y trató de abrazarla. La misma mujer que esta mañana se había dejado acunar por él, mirando ambos el acantilado desde el salón, desechó ahora las manos de mi hermano con desprecio. Las espantó de su cuerpo como si fueran bichos que pudieran picarla e inyectarle veneno. Después dio un paso atrás, que se convirtió en el definitivo porque mi hermano desistió. Ya no intentó acercarse más. Aquel gesto de repulsa lo había roto. Se susurraron algunas cosas que no escuché. Mi hermano sacó de su bolsillo las llaves de la camioneta, pero ella negó con la cabeza. Creo que le preguntó si estaba segura. Hubo un sollozo de ella, también un gemido profundo de él, que sonó a dolor físico, aunque seguían separados. En mi hermano adiviné la intención de solicitar un último abrazo, pero ella se giró y salió del terreno, haciendo rechinar las bisagras oxidadas de la puerta enrejada. La novia de mi hermano se marchó del viejo faro de noche, sin las maletas con las que había venido y teniendo que esperar más de 8 horas para que algún barco pudiera llevarla a la costa. Mi hermano dejó caer los hombros, frotó los nudillos en su pantalón, se quedó allí de pie, en el terreno contemplando la nada en la distancia. Tan encogido me pareció estar viendo a un niño pequeño perdido en la oscuridad. Él miró a un lado de la casa como si valorara huir de la realidad, refugiándose bajo la tierra en su taller, mantener la mente ocupada arreglando cualquier cosa, como hacía algunas veces durante noches enteras. Entonces se giró hacia mi ventana. Se masajeó la nuca con ambas manos antes de regresar a la casa. Salí del cuarto y bajé la escalera. Antes incluso de alcanzar el vestíbulo, oí llorar a mi hermano. Era la primera vez. Lo había visto muchas veces triste, confundido, enfadado. El abuelo y él tuvieron grandes discusiones, aunque ninguna con un desenlace tan dramático. Mi hermano casi nunca gritaba, ni siquiera cuando se enfadaba. Si lo envolvían emociones negativas, su reacción se parecía más a la tristeza que a la ira. También había visto en ocasiones sus ojos brillantes emocionados, e incluso alguna lágrima caer por su cara, como cuando esparcimos las cenizas del abuelo, pero jamás lo había oído llorar en alto y con la respiración entrecortada, como lo hacía en ese momento. Pensé en volver a subir y dejar que se desahogara a solas en el salón, pero me pudieron las ganas de acercarme para que supiera que yo seguía ahí y que no me iría a ningún lado, que las novias podían marcharse, pero los hermanos se quedaban para siempre. En el salón lo encontré tumbado boca arriba en el sofá. En cuanto notó mi presencia, se tapó la cara con las manos al tiempo que aumentaba la intensidad de sus sollozos. Provenían de algún lugar muy profundo en su pecho. Se le atascaban en la garganta y finalmente se le desbordaban entre los dedos, con los que intentaba ocultar su vergüenza. No pasa nada, dije. Él se incorporó buscando alguna postura en la que poder controlarse. Acabó sentado con las manos en las sienes, los codos en las rodillas mirando al suelo. Lágrimas y mocos gotearon sobre la alfombra. ¿Qué ha pasado?, pregunté. Él agitaba un talón al ritmo frenético de su ansiedad. Es imposible. Sorbió saliva que le desbordó al hablar. Nunca, nadie. La emoción atropellaba sus palabras. Me senté junto a él con una mano sobre su rodilla para calmarlo o acompañarlo en cualquiera que fuera su pesar. Nunca nadie me va a querer, soltó al fin. La emoción atropellaba sus palabras. Me senté junto a él con una mano sobre su rodilla para calmarlo o acompañarlo en cualquiera que fuera su pesar. Nunca nadie me va a querer, soltó al fin. Un pesado silencio se apoderó de la estancia. Pensé en la naturalidad con la que mi hermano siempre me decía que me quería, algo a lo que yo jamás respondía de la misma forma. La tarde anterior incluso había tenido que amenazarme en broma, con que algún día llegaría a decírselo. Yo comencé. Una inexplicable timidez me impidió completar la frase. Mi hermano buscó la mano sobre su pierna. La apretó. Ya lo sé, pero no me refiero a eso. Digo a alguien. Hablaba en su tono cada vez más agudo. ¿Nunca me va a querer nadie? Sí, cuento la verdad. Nunca. Apenas juntaba los labios, los que me dificultaba entenderlo. Es como si siguiera encerrado. Otro sollozo le sobrevino al terminar esa palabra. Exprimió sus párpados con los nudillos, se secó la nariz con las muñecas. Del aseo de abajo le traje un rollo de papel. Esperé a que se relajara para preguntarle a qué verdad se refería. ¿Qué le has contado? Me senté a su lado en el sofá. Si ya sabía todo, ¿no?
lo sabe toda la isla. Era un tema que casi nunca se tocaba en casa, probablemente a causa de esa obsesión de mi abuelo y mi hermano por no mencionar el pasado, por referirse a él solamente como aquello de lo que no hablamos. Hacía más de 20 años, mucho antes de que yo naciera, en el faro vivió un hijo del abuelo, con su propia familia, que incluía una esposa y una pareja de hijos. El niño de esa familia tuvo algo que ver con la muerte de una niña que acabó en el pozo, información que la familia ocultó durante un tiempo. Cuando se descubrió la verdad, la isla entera los condenó, tanto que una noche les incendiaron la casa, el faro. Ellos, junto con la mujer del abuelo, trataron de huir en una embarcación, pero se los acabó tragando el mar. Nosotros, mi hermano y yo, ni siquiera los conocimos. Lo único que nos unía a ellos era el abuelo, a quien no le gustaba mencionarlos en absoluto. La mujer que llora podía no entender que siguiéramos viviendo aquí después de lo que había hecho esa gente, pero es que esa gente no éramos nosotros. No tenemos nada que ver con ellos, le recordé a mi hermano. Ni existíamos. ¿Qué le importa eso a tu novia? El talón de mi hermano retomó su frenético traqueteo. Ella sabe que nosotros somos de la otra hija del abuelo, dije. Él se mordió la uña del pulgar. ¿Por qué se va?, pregunté. ¿Qué más le has contado? Sus ojos se entornaron. Me miraron de forma extraña. En 13 años no recordaba que me hubiera observado nunca de esa manera. Podía ser a causa de la profunda tristeza que lo asolaba, pero reconocí en ellos algo más que tristeza. Había una cavilación, un examen. Sus labios se movieron, pero enseguida apretó los dientes y vi palpitar los músculos en su mandíbula. ¿Qué? Insistí. ¿Qué más le has dicho? Mi hermano se frotó las manos. Abrió la boca y mantuvo la lengua pegada al paladar, a punto de hablar, pero sin soltar palabra. Nada, dijo al final, su voz reducida a un suspiro entre alivio y la derrota. Ha sido una cosa nuestra, personal. Antes incluso de completar la frase, se levantó y salió del salón como si escapara. Se metió en el aseo de abajo y cerró el pestillo. El agua del grifo corrió durante mucho más tiempo de lo habitual. Me quedé observando a mi alrededor. Las maletas de su novia a medio deshacer, las promesas de futuro convertidas en prendas abandonadas sobre los muebles. Ella misma contemplaba el desastre desde el retrato sobre la repisa de la chimenea, un retrato que ya no sería el primero de la familia que jamás formaríamos. Mi hermano regresó al salón más calmado y con el pelo húmedo. ¿Tú crees que no va a volver?, pregunté. Él apretó los labios y negó con la cabeza. ¿Somos dos otra vez? A eso mi hermano no respondió. Solo se sentó junto a mí en el sofá y entrelazó los dedos con los míos, dándome a entender lo mismo que había querido hacerle saber yo al bajar de mi cuarto mientras que él lloraba. Que, aunque ese fuera el caso y estuviéramos los dos solos, tampoco pasaba nada, porque él y yo seguíamos juntos como siempre. ¿Por qué se ha ido? Intenté que me dijera la verdad una última vez. Soy tu hermano y ya no soy un niño. No hay nada que no me puedas contar. Un repentino velo de lágrimas cubrió sus ojos. Trató de secarlos, aumentando la velocidad de su parpadeo. Algún día, susurró para sí mismo. Mi hermano me llamó a gritos desde afuera. Yo completaba unos deberes de matemáticas en la mesa del salón, aunque pretendía acabar con el problema antes de responder a la llamada de mi hermano. Él volvió a gritar con urgencia. Seguí su voz hasta el exterior. ¿Qué pasa?, pregunté. Las sombras me permitieron acercarme bastante a él, pero los 2 últimos pasos me expondrían al sol. Mira, se ha debido caer. Tenía en la mano un nido de pájaro y de su interior cogió un huevo y dejó que descansara en su palma. No veo a la madre por aquí, lo habrá abandonado ya. Pero ven, mira. Como no me movía, mi hermano chasqueó la lengua y se acercó a él a mí con el huevo en la mano. Mira, están haciendo. En la cáscara se fue resquebrajando una línea circular, la que el pollito iba picando desde dentro. ¿No te parece impresionante poder ver esto?, preguntó. Aunque sí me lo parecía, la emoción que asomaba a su rostro resultaba mucho más intensa que la mía. Asistió al nacimiento boquiabierto y sin parpadear. Me gustaba verlo así de contento después de los 3 meses tan duros que había pasado desde que su novia se marchara de casa. Contuvo la respiración maravillado en el momento en el que el huevo terminó de separarse en 2 partes y un pollito torpe, mojado y con las plumas pegadas al cuerpo apareció en su mano.
Magia, dijo con una sonrisa. Dio un paso al lado para que el sol alcanzara al pajarito. Se lo acercó a la boca y le susurró: esto es el sol. A lo lejos sonó la campana de la entrada. Mi hermano preguntó si era día 9. No lo era, así que no se trataría de la mujer que llora. ¿Quién será?, le pregunté. Tras un silencio, oímos rechinar las bisagras de la puerta enrejada. Mi hermano frunció el ceño. Después se le abrieron mucho los ojos. Solo una persona aparte de nosotros conservaba la llave de esa puerta. Nunca la devolvió después de marcharse. Con paso dubitativo, pero esperanzado, mi hermano se dirigió al porche. Entramos al salón por la puerta corredera. Unos nudillos tocaban con la entrada principal. En el vestíbulo, mi hermano se detuvo. En lugar de abrir la puerta, se quedó ahí de pie, como si no quisiera avanzar más para no descubrir que quien llamaba podía no ser quien él deseaba. Yo me situé en la escalera. Se repitió el toque contra la madera. «Puedes entrar», dijo él. «Tienes la llave». Oímos cómo la llave entraba en la cerradura. La puerta se abrió. Bajo el umbral apareció el rostro irregular de la novia de mi hermano. Llevaba el pelo algo diferente, de otra tonalidad y más largo. Sus peculiares labios dibujaron una leve sonrisa cuando nos vio ahí a los dos. Estrujé emocionado la barandilla de la escalera. No dejó de pensar en que si nos merecemos ese futuro. Comenzó a hablar antes de que mi hermano dijera nada. Ya veremos cómo resolvemos ciertas cosas de las que no voy a formar parte. Mi hermano me miró de reojo. Pero acabar con todo, continuó ella. Tampoco creo que esa sea la solución. En este tiempo me he dado cuenta de que no va a existir nunca nadie que me quiera como tú, ni voy a querer a nadie como te quiero a ti. Mi hermano tomó una honda respiración. Tú y yo tenemos que estar juntos, añadió ella, sobre todo ahora que... Se bajó la cremallera de la sudadera, muy despacio como si revelara un secreto. Ambos se miraron manteniendo una de esas conversaciones silenciosas para las que no necesitaban palabras. Un gesto interrogativo de las cejas de él bastó para que ella sintiera. Vamos a tener un hijo, confirmó en un susurro emocionado. Mi hermano se llevó una mano a la boca, en la otra aún sujetaba al pollito.